em, ¿cómo tenemos que orar? ¿Cómo oramos, Señor, para no tener que orar tanto? Porque es gravosa la oración. Te toma tiempo de llegar a amar a una persona para interceder por esa persona. Y aun si no la conoces, de ponerte en sus zapatos para orar. Y ya que estamos saliendo a las plazas, que es un tiempo que el Señor está llamando para orar e interceder, me he estado preguntando y yo estaba con los niños el domingo, pero he podido escuchar la prédica del pastor. Quiero que vayamos a Romanos 8:19. Señor, te pido que puedas ayudarme, darme gracia y favor para compartir aquello que has puesto, Señor, en mi corazón. Que pueda salir clara, de una forma clara, y que pueda, Señor, hacer la obra que tú quieres que haga en cada uno. Atamos todo espíritu de Babilonia en el nombre de Jesús, de religiosidad, todo espíritu inmundo jezabélico, todo espíritu inmundo que quiera estar en este lugar aún de distracción, queda atado y amordazado en el nombre de Jesús y lo echamos fuera. Y nos sujetamos a tu espíritu, Señor Jesús, aún todo cansancio, Padre, que puedas llevártelo. En el nombre de Jesús. Romanos 8:19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, pero no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y sigue, ¿no? Mientras orábamos el otro día, no sabíamos cómo orar por los ríos. ¿Qué hacemos? Decíamos. Nosotros ordenamos, declaramos, tenemos la autoridad. ¿Cuándo vamos a tener la autoridad? O sea, si declaras, ¿será que el río se va? O si le ordenas, ¿se va a parar? Entonces, el Señor nos dio el Salmo 65 y ahí dice que Él es el que sujeta, que tiene sujeta toda la creación a su voz, ¿no? Pero la creación misma, todo está a la espera de la manifestación de los hijos de Dios. Entonces yo me preguntaba, quiero que nos vayamos a Génesis 28:12. Génesis 28:12. Y decía, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo oramos? Porque no es orar por orar. Yo creo que es un tiempo donde tenemos que aprender a orar, hermanos, todos. Todos, volver a aprender. Algo sabemos, pero el Señor nos tiene que volver a enseñar. Yo creo que es un tiempo que el Señor quiere llevarnos a otro nivel de intercesión, a otro nivel de oración. Y si no has estado ni en el primer nivel, no sé, vas a tener que apurarte para llegar al otro nivel de intercesión. Génesis 28:12 dice, es cuando Dios se aparece a Jacob en Betel, ¿no? Salió pues Jacob, vamos desde el 10, a Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
Bueno, y ahí sigue, ¿no? Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Y ¿qué pasa? Yo decía, Señor, yo alguna vez escuché una enseñanza del hermano Mark Hamby, que es uno de los padres espirituales del hermano Sam. Y él hablaba sobre la tercera dimensión de intercesión. Y él decía, ¿cómo no llegar a ese lugar donde los ángeles, o sea, pidas, los ángeles agarran tu petición, suben la escalera y bajan con la respuesta, ¿te imaginas? ¿No? Ese es un nivel, un tercer nivel de intercesión, decía él, donde vas con honra, con gloria y con poder. Entonces, ¿qué sucede? Como nuestro pastor decía el domingo, Dios tiene una visión de familias. Dios te da una autoridad si estás dentro de un paraguas de familia. Entonces, quiero que vayamos a ver Marcos 2, por favor. Y no es solamente estar sujeto, sino es tener una relación y conocer el corazón del Padre. ¿Cómo vamos a saber orar si no conocemos el corazón de Dios? ¿Cómo vas a saber cómo orar por el río de Irpavi, por ejemplo, si no conocemos el corazón de Dios? ¿Cómo vamos a saber orar si no conocemos la palabra? Porque está en su palabra el corazón de Dios, ahí está Él, ¿no? Entonces, vayamos a Marcos 2. Marcos 2 habla de, quiero que leamos, si podemos, del 1, Mateo, Marcos, ¿no? Mateo, Marcos. Entró Jesús, dice, otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. ¿Todos saben la historia del paralítico? Vamos a volver a leer. Y como no podían acercarse a él, trayendo un paralítico, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. En otra, dice, nunca hemos visto tal cosa, pero si vamos al original, dice, nunca hemos visto tal poder. Este poder es un poder exousia. De ex, ¿se acuerdan? De exanastasis, de ex, de salido de, es de exousia, es un poder, es una autoridad diferente al poder dunamis, ¿no?
A ver, vamos a estudiar un poquito qué significa el paralítico. El paralítico en este pasaje representa al mundo. Los 4 representan a la novia, los 4 amigos representan a la novia, al remanente. ¿Qué otros nombres tiene la novia y el remanente? Los vencedores, los hijos de la mano derecha, los benjamitas, ¿no? Aquellos valientes que arrebatan las bendiciones. Esto viene de una palabra raíz que significa aflojar, relajar, disolver. Es paralítico. Dice que por sí mismo no puede hacer nada. Eso significa. Entonces el mundo por sí mismo no puede hacer nada. Por eso es que los 4, que son el número 4 representa la nueva creación, representan la novia, ¿no? Muchas veces nosotros tratamos de llegar a Dios en la forma natural que conocemos, que es una forma de relacionarnos horizontalmente. Pero debemos aprender a relacionarnos verticalmente. Y para relacionarnos verticalmente con el Señor, tenemos que destapar el techo. Tenemos que destapar el techo en nuestra propia vida. Tenemos que abrir los cielos en nuestras propias vidas. Cuando venimos y adoramos, se abren los cielos. A veces cuesta más tiempo, más alabanza, adoración. Generalmente la adoración es lo que trae la presencia más que la alabanza. El decir mi, yo quiero, más que eso trae la adoración, la presencia del Señor, basta destapar el techo. Tenemos un techo, un cielo abierto, generalmente. Pero para ir a las plazas, para ir a tu casa y destapar el techo, tienes y tenemos que aprender a tener la visión vertical con el Señor. Porque es una visión en una esfera espiritual totalmente diferente. En Mateo 9:8, vayamos ahí cerca, Mateo 9:8, dice, lo que acabamos de leer, ¿no? Un paralítico, es otro paralítico que Jesús sana, que estaba tendido en una barca, etcétera, etcétera. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Igual dice, porque sepan el Hijo del Hombre. Ahí dice, entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. O sea, le dio potestad a Jesús, pero aquí dice, les dio tal potestad a los hombres. Es esa potestad que nos ha dado a ti y a mí, a través de Jesús, ¿no? Se maravillaron, esa palabra potestad habla de autoridad para gobernar. Estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de abrir los cielos, estamos hablando de ser hijos, ¿no? Vamos a entrar en eso. Autoridad para gobernar, una jurisdicción, dice, la esfera de autoridad, un símbolo de autoridad es esa palabra, exousia. Es un gobernante que tiene autoridad, control, una situación de control sobre alguien. Por ejemplo, eso está en Hechos 5:4, donde dice, Hechos 5:4, es un poder, pero un poder con la implicación de autoridad. No es solo poder. El enemigo también tiene poder, ¿no? Porque él es el engañador y tiene poder. Podría sanar. ¿No es cierto que hay esos médicos que no sé qué hacen y sanan? No médicos, pero unos espiritistas. Tiene poder, pero él no tiene autoridad, ¿no? Entonces, este poder es con autoridad. Ahora, ¿qué significa techo? ¿Y por qué es importante el techo? Obviamente, todos sabemos que es un techo, ¿no es cierto? ¿O nadie sabe?
Dice, es la parte superior de un edificio, plana y disponible para el uso de la gente. La parte de arriba. En ese entonces, el techo era más importante que ahora, que solamente tenemos esto. Ellos tenían como un contratecho, un lugar, ¿no? Como un terrado llamaban ellos, como una terracita ahí arriba. Dice, o sea, el límite superior de algo vertical. Es un área, es la parte horizontal de un lugar. Entonces, ¿qué sucede en el techo? Cuando rompemos el techo, cuando abrimos el techo, ¿qué cosa sucede? Cuando vamos al lugar, a ese lugar, nos subimos, verticalmente vamos a ese lugar espiritualmente. Dice en Proverbios 21:9, ¿alguien sabe? Mejor es un bocado en, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? En el terrado que manjar con mujer rencillosa en casa espaciosa, dice, ¿no? Entonces mejor tu pancito duro en tu techo que estando en contiendas, más o menos. También en lo natural, eso es cierto. Pero en lo espiritual, ¿qué sucede? El techo, cuando tú empiezas a ver a Dios verticalmente, no que me ha dicho, que no me ha dicho, que me ha mirado, que porque él, que porque ella, que porque mi situación, que todo el tiempo estamos viendo horizontalmente todo. Dejamos de ver horizontalmente y vemos verticalmente. Entonces, dice, ya no hay rencilla cuando destapas el techo. Ya no hay más rencilla en tu casa, ni en tu corazón, ni en las congregaciones. ¿Qué más hay? Hechos 10:9. Hechos 10:9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. También llaman la azotea. Entonces, ¿qué hay? Hay oración cuando se destapa el techo. En el versículo 10 de Hechos 10:9, ¿qué es lo que le sobrecogió a Pedro? Una visión. Entonces, hay visión, hay asombro, dice, le sobrecogió de asombro una visión. Eso significa en griego. La tercera cosa que hay, que es lo que estamos hablando, en el versículo 11, dice, y vio el cielo, ¿qué dice en el versículo 11? ¿Están leyendo? Y vio el cielo abierto. O sea, había un cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas, sabemos, ¿no? Lo que viene después. Pero había un cielo abierto que nada le impedía ver lo que Dios quería hacer. Y hay revelación de Dios, una revelación divina, porque Él le dice, Pedro come, y él no quiere comer, ¿no? Pero Él le dice, lo que yo limpio, nadie lo llama impuro. Entonces ahí, en ese lugar de destapar el techo, dice que hay la revelación divina de lo que Él limpia, nadie lo puede llamar común. Entonces, esa era la visión que Pedro tuvo y esa es la forma importante que en este tiempo Dios me ha estado hablando para que podamos destapar el techo en nuestras vidas, no solamente como congregación, pero cada uno individualmente. Para ir a las plazas, ¿qué debemos hacer? Queremos cielo abierto, ¿no? Pero para tener cielo abierto, tenemos que tener cielo abierto individualmente, cada uno de nosotros, para poder llevar y abrir esos cielos. Entonces, si hay rencillas, si hay diferentes cosas en nuestro corazón, debemos empezar a ver directamente hacia el Señor, ¿no? Entonces, dice, hay oración, hay visión, hay cielo abierto y hay revelación. Les vuelvo a decir,
que debemos descubrir el techo, que los 4 significan la novia, el paralítico significa el mundo, ¿no? Entonces, nosotros, que ojalá lleguemos a ser la novia, que tenemos por lo menos la revelación de la novia, para ir a abrir ese techo al mundo, tenemos que aprender a abrir los cielos. Dice Marcos 6:1. Veamos un poquito Marcos 6:1. Ya vamos a ir terminando. Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, ¿no? Al 4. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Nos tenemos que aprender a relacionar en lo natural y en lo espiritual, ¿no? Para poder honrar el ministerio paternal. Entonces, para poder nosotros tener esa exousia, necesitamos, aparte de ver en lo vertical al Señor y arreglar nuestras cosas espirituales individualmente, es necesario tener una relación paternal, ¿no? Un reconocimiento de la persona que Dios ha puesto en tu vida como un padre espiritual. Porque para Dios es importante todo lo que hace en familia. Como Pablo nos decía, el pastor nos decía el domingo, que iguales son sus hijos en lo natural, ¿no? Pablito, Daniel y Valeria era idéntica, o sea, cuando chiquita era igualita a ellos dos. Pero dice, no son los hijos que encuentran a sus hijos, sino es el padre que reconoce a sus hijos, pero son los hijos que tiene que tener el entendimiento de quién es su padre, de darle honra. Por eso yo me iba a este pasaje que dice en Apocalipsis: honra, gloria y poder. Para entrar al tercer nivel de intercesión, vuelvo al principio, necesitamos aprender a dar honra a quien es debida la honra. No ser los uncus del pastor, porque no es esa la cosa, pero conocer el corazón detrás de la voz, detrás de la carne, conocer el corazón, conocer la visión que hay en la casa, lo que Dios ha puesto. Entonces, cuando reconoces eso, cuando reconoces, tú puedes tener la honra, la gloria y el poder. Para tener ese poder de exousia y poder hablar, vamos a llegar a ser hijos manifiestos, Dios quiera, ¿no? Para poder hablar a esos ríos y que vuelvan su cauce a otro lugar, ¿no? Porque ahorita podemos decir: declaro que ese río vuelve a su cauce, y el río se ríe, ¿no? El río se ríe. ¿Por qué? Porque no hay esa exousia. Entonces, ¿quién no quisiera pues que el río te haga caso o no? Yo todas las mañanas cuando despierto y está nublado digo: ay Señor, manda pues esas lluvias, manda a los lugares secos, o yo mando. A ver, así estoy todo el rato, ¿no? Y es verdad, uno quisiera tener, pero para llegar a tener esa autoridad hay tantas cosas que tenemos que ir haciendo. Y eso es lo que el Señor va a ir mostrando en esta casa y a cada uno, en las diferentes plazas, porque es lo que el Señor va a querer hacer. Entonces dice, es una relación espiritual, ¿no? No es una relación dada por los hombres con el Padre espiritual, ¿no?
El hijo tiene que obedecer, dice. Tiene que existir un caminar junto al Padre. Yo me acuerdo, antes de Pablo y de Pamela, habían otros pastores. Y amorosos pastores, gringuitos. Pero resulta que enseñaban cualquier cosa en la escuela dominical. Estaban en busca de su propio ministerio. Y yo iba y decía, Señor, pero esto no es, aguantaba. Hasta que lo llamé al hermano Sam y le dije, hermano Sam, no están enseñando lo que tú enseñas. Es otra cosa. ¿Por qué no mandas un hijo? Yo me acuerdo haberle dicho eso. Y se enojó el hermano Sam conmigo. Y me dijo, y en ese entonces no había WhatsApp, no había Skype, ¿no? Tenías que gastar tu platita para llamar. Harta platita se gastaba. Entonces él me dijo, Roxana, qué mala eres, me dijo. Ellos te quieren tanto, son bien lindos. Yo también los quiero, hermano Sam, le dije. Los quiero mucho, son amorosos. Pero no tienen la visión de la casa, le dije. Dime tú cuál es el propósito de Narrow Way aquí en Bolivia, le dije. ¿Para qué está Narrow Way? Si es para jugar a la iglesia, hay miles de gringuitos que pueden jugar a la iglesia aquí, le dije. Pero no es tu hijo, manda un hijo. No hay, Roxana, me dijo. Y se empezaba a enojar y Katie le decía atrás, pero escúchala. Yo le decía, ¿a quién voy a decir? ¿No? Y es así, hermanos, cuando no hay un hijo, no hay la visión. Cuando no tienes la visión de lo que está en el corazón de Dios para esta casa, no eres hijo. Así de simple es. Si tú te resientes cada vez que el pastor te dice algo, no eres hijo. O tienes que aclarar o tienes que empezar a ver verticalmente las cosas y escuchar la voz detrás de la voz. No, por muy amorositos que eran, no eran hijos, no eran hijos. Buscaban su propio ministerio, ¿no? Y bueno, después vino el hermano Sam. Pero es así, hermano. Entonces, dice el hijo tuvo que obedecer. Cuando el apóstol Pablo habla de amados, es en doble sentido. Él los ama, pero ellos también tienen que amar. Yo decía, Señor, a ver, ¿qué tal si tendríamos pastores como en otras congregaciones? A ver, los jóvenes. ¿Qué tal que no te diga nada a tu pastor? Que no se entere todo lo que haces. Sí, jóvenes y mayores, a todos nos cae. Nos gustaría, ¿no ve? En otros lugares ni se inmutan de lo que estás viviendo, lo que estás haciendo. ¿Por qué no dejarlos hacer lo que quieren hacer? Los deja hacer, pero Él corrige aquí, porque los ama. El que ama, corrige, dice la palabra. El que ama, corrige. ¿No? Dice en Proverbios para los hijos, dice, el que te ama, te corrige. Dice también la palabra es preferible la bofetada de un amigo que el beso de un enemigo, que las lisonjas de un enemigo. Es mejor que te diga, qué feo tu pantalón, o sea, te queda mal, ¿no ve? Ya no te pones después, a que te digan, ay, qué bonita, y después están hablando por detrás, ¿no es cierto? Es mejor. La palabra dice en lo natural, porque hay tres niveles de revelación, ¿no? Entonces, es una esfera de autoridad que Dios les ha dado. Para concluir, entonces, si queremos llegar a tener esa exousia, si queremos llegar a tener la honra, gloria y poder, donde podamos entrar a un tercer nivel de intercesión, donde podamos abrir cielos a los lugares que vayamos, tenemos que abrir primeramente nuestros cielos y empezar a ver verticalmente, pero reconocer la visión de la casa y reconocer la paternidad espiritual que hay en la casa. Definitivamente. Entonces, es lo que quería compartirles, que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, que el Señor pueda poner su mano sobre esto. Señor, te damos gracias, te pedimos que nos hagas entendidos como los hijos de Isaacar en los tiempos, Señor Jesús.
que nos hagas esforzados, Señor Jesús, como tú decías a Josué, esfuérzate y sé valiente. Queremos esforzarnos en entenderte y conocerte, Señor. Queremos aún despojarnos de toda mezquindad natural y toda mezquindad espiritual, Señor. Si queremos tener esa exousia, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.